en un día común, sonó el timbre. Al abrir la puerta, una mujer desconocida me miró fijamente y dijo: «Soy la amante de tu marido». Lo que sucedió después, ni yo misma podría haberlo previsto. Valeria siempre creyó que había construido la vida perfecta. Desde joven, soñaba con un matrimonio sólido, de esos basados en la colaboración, el respeto y la estabilidad. Íñigo fue el hombre que transformó ese sueño en realidad. Desde el primer encuentro, él se mostró como un compañero dedicado y apasionado. El tipo de esposo que toda mujer deseaba, atento, protector y siempre presente, aunque, debido al trabajo, no siempre físicamente. La vida a su lado parecía un cuento de hadas moderno. Íñigo era empresario y, con los años, logró una posición financiera cómoda, lo que permitió que Valeria se dedicara por completo al hogar. Cuidar la casa, organizar las cuentas y asegurarse de que todo estuviera impecable eran sus mayores prioridades. Para ella, ese era el equilibrio ideal. Mientras su esposo trabajaba duro para garantizar un buen futuro, ella hacía del hogar un refugio acogedor para recibirlo cada vez que regresaba de sus viajes. Las ausencias de Íñigo nunca fueron un problema. Pasaba días, a veces semanas, fuera, pero compensaba cada partida con llamadas diarias y mensajes cariñosos. Siempre se aseguraba de reafirmar su amor, dejando claro cuánto le extrañaba. Cuando volvía, era como si nada hubiera cambiado. Valeria lo recibía con una cena especial, la casa en perfecto orden y la rutina pronto se restablecía, sin que ninguna inseguridad se instalara en su mente. Pero lo que Valeria no sabía era que, mientras ella esperaba ansiosa el regreso de su esposo, en otra ciudad, otra mujer hacía lo mismo. Leticia entró en la vida de Íñigo casi 2 años antes, creyendo haber encontrado al hombre perfecto. Desde la primera cita, él se mostró como un verdadero caballero. Atractivo, educado, con un encanto natural que hacía imposible no sentirse cautivada por él. Más que eso, Íñigo era generoso. Colmaba a Leticia de regalos, la llevaba a cenas sofisticadas e invertía tiempo y dinero para asegurarse de que ella se sintiera la mujer más especial del mundo. Solo después de algunos meses mencionó su situación familiar. Explicó que vivía temporalmente con su hermana, debido a asuntos burocráticos y problemas familiares que debía resolver antes de seguir adelante con su vida. Pero eso era solo un detalle, según él. Lo que realmente importaba era que Leticia era la mujer con quien quería construir un futuro. Como prueba de su compromiso, Íñigo le alquiló una casa lujosa. Insistió en que quería verla cómoda, sin preocupaciones. Mantenía su estilo de vida sin dudarlo, asegurándole que eso era solo el inicio de la vida que planeaban juntos. Al principio, Leticia se sentía segura y feliz. Íñigo era un hombre de negocios, y sus constantes viajes formaban parte del trabajo. Ella aceptaba su rutina, esperaba pacientemente su regreso y se acostumbró a las despedidas. La certeza de que estaban construyendo algo sólido hacía que cualquier ausencia valiera la pena. Pero con el tiempo, pequeñas dudas comenzaron a surgir. ¿Por qué nunca podía conocer a su hermana? Siempre que sacaba el tema, Íñigo cambiaba de conversación. Decía que su hermana era reservada, complicada, que no le gustaban las visitas ni las interferencias en su vida. En algunos momentos, inventaba viajes inesperados, asegurando que era solo cuestión de tiempo hasta que todo se resolviera. Leticia intentaba ignorar las dudas, pero éstas crecían cada vez más. Mientras tanto, Valeria llevaba su vida con normalidad, sin imaginar que la mayoría de los viajes de negocios de su esposo eran, en realidad, idas y venidas entre 2 vidas paralelas. El control de Íñigo sobre la situación era impecable. Se organizaba con precisión, asegurándose de que ninguna de las 2 mujeres sospechara nada. Su cuidado en los detalles hacía que su mentira pareciera inquebrantable. Para cada una de ellas, él era un hombre dedicado, apasionado y dispuesto a todo para garantizar un futuro juntos. Para Valeria, era el esposo ideal, que trabajaba duro para ofrecer seguridad. Para Leticia, era el hombre que enfrentaba desafíos, pero que pronto construiría una vida a su lado. Y así pasaban los días.
Valeria hacía la lista de compras del hogar, planeaba renovaciones y cuidaba los mínimos detalles para hacer la casa más acogedora. Creía que Íñigo apreciaba su esfuerzo, y la satisfacción de verlo llegar a casa y descansar a su lado la hacía sentir realizada. Leticia, por otro lado, elegía vestidos para las cenas con él, hacía planes para futuros viajes y soñaba con el momento en que Íñigo finalmente resolviera su situación y pudieran estar juntos definitivamente. Dos mujeres viviendo historias de amor completamente diferentes, pero unidas por el mismo hombre. Pero los secretos no duran para siempre. E Íñigo pronto descubriría que su vida meticulosamente organizada estaba a punto de desmoronarse. Aquella mañana, Leticia decidió ordenar el apartamento. Íñigo había salido temprano, como de costumbre, y ella decidió lavar algunas de sus prendas que se habían acumulado. Al tomar uno de sus pantalones para llevarlo a la lavandería, algo cayó del bolsillo. Un pequeño pedazo de papel doblado con cuidado. Curiosa, lo recogió y lo abrió, sin imaginar que aquel simple gesto lo cambiaría todo. Mi amor, que tengas un buen viaje. Estaré esperando ansiosa tu regreso. Con cariño, tu amada esposa. El impacto de esas palabras fue inmediato. La mirada de Leticia recorrió las líneas bien escritas, el tono cariñoso, la despedida afectuosa. La firma al final parecía gritarle, esposa. La mano que sostenía el papel comenzó a temblar. Por un instante, su mente intentó encontrar una explicación lógica. Tal vez era un error. Tal vez alguien había escrito eso para otra persona, y el billete terminó en su ropa por accidente. Pero no tenía sentido. Aquel pantalón era de Íñigo, y él no lo prestaba a nadie. Entonces, la verdad comenzó a formarse en su cabeza, cruel e implacable. No vivía con su hermana. Tenía una esposa. La sensación de traición fue devastadora. Leticia se sintió ingenua, manipulada. Durante 2 años, creyó que vivía una historia de amor real, que solo enfrentaba algunos obstáculos temporales. Pero, en realidad, ella no era más que una pieza en una farsa bien planeada. La rabia comenzó a apoderarse de ella. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Había ignorado tantas señales, tantas inconsistencias. Pero ahora todo tenía sentido. Los horarios estrictos, los viajes repentinos, la negativa a presentarle a algún familiar. No era precaución. Era mentira. Leticia no era el futuro de Íñigo. Era solo un secreto bien guardado. Pero si él creía que ella aceptaría esa posición pasivamente, estaba muy equivocado. No perdería el tiempo con lágrimas ni lamentos. En su lugar, tomó el teléfono y comenzó a buscar información. Si Íñigo estaba casado, entonces su esposa existía, y ella descubriría dónde. Las primeras búsquedas no dieron muchos resultados, pero Leticia no era una mujer que se rindiera fácilmente. Usó redes sociales, registros de empresas, cualquier pista que pudiera llevarla a la verdad. Tardó algunas horas, pero entonces encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Su nombre aparecía vinculado a una dirección en otra ciudad. No era una oficina, ni un hotel. Era una casa. La casa donde Íñigo realmente vivía. Cada nuevo descubrimiento hacía hervir la sangre de Leticia. Ahí estaba la prueba definitiva de que él llevaba una doble vida. Mientras sostenía a otra mujer con promesas y mentiras, regresaba con su esposa como si nada hubiera pasado. Ella podría simplemente marcharse, cortar a Íñigo de su vida y seguir adelante. Pero eso no era suficiente. La otra mujer necesitaba saber. Merecía saber quién era realmente el hombre con quien compartía su vida. Leticia respiró hondo, tomada por una determinación inquebrantable. Iría hasta esa casa. Leticia nunca imaginó que un día estaría en esa situación. La dirección que había encontrado en su investigación estaba justo frente a ella. La casa parecía común, con un pequeño jardín bien cuidado y cortinas cerradas en las ventanas. Si no supiera la verdad, jamás sospecharía que ahí vivía la esposa de un hombre que la había engañado por casi 2 años.
Su corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por la mezcla de ira e indignación que aún ardía dentro de ella. Cada paso hasta allí había sido impulsado por la necesidad de justicia. Apretó el timbre. Segundos después, la puerta se abrió y apareció una mujer. Valeria. El impacto fue inmediato. Leticia esperaba cualquier cosa, menos alguien como ella. Valeria no parecía frágil ni desconfiada. Tenía una mirada serena, una expresión receptiva, sin la menor idea de la bomba que estaba a punto de explotar. ¿Puedo ayudarte? Su voz era amable. Leticia vaciló por un segundo, pero sabía que no podía retroceder ahora. ¿Y eres Valeria? La esposa abrió los ojos con sorpresa. Sí. ¿Quién eres? Leticia respiró hondo. La verdad tenía que ser dicha de una vez. Soy la amante de tu marido. El silencio que siguió fue absoluto. Por un instante, Valeria permaneció inmóvil, como si intentara procesar esas palabras. El impacto era visible en su rostro, pero no hubo un arrebato inmediato. Solo una mirada de incredulidad. ¿Qué? Su voz salió como un susurro. Leticia sintió un nudo en el pecho, pero se mantuvo firme. No estaba allí para causar dolor gratuitamente, sino para abrirle los ojos a esa mujer que, al igual que ella, había sido engañada. Sé que esto parece una locura, pero tienes que escucharme. Valeria parpadeó varias veces, como si intentara recuperar la claridad. Luego, en un gesto inesperado, abrió más la puerta. Entra. La invitación tomó a Leticia por sorpresa. Esperaba gritos, puertas cerradas en su cara, cualquier cosa menos eso. Pero Valeria no parecía ser el tipo de mujer que reaccionaba impulsivamente. Quería entender. Las dos se dirigieron a la sala, donde se sentaron frente a frente. El ambiente era impecable, lleno de detalles acogedores que delataban el esmero de alguien que dedicaba su vida a ese hogar. Ahora dime, Valeria comenzó sin rodeos, ¿qué quieres decir con amante de mi marido? Leticia respiró hondo. Conocí a Íñigo hace casi 2 años. Me dijo que vivía con su hermana temporalmente, porque estaba resolviendo algunos asuntos antes de que pudiéramos vivir juntos definitivamente. Valeria guardó silencio, absorbiendo cada palabra. Alquiló una casa para mí, una casa grande, a mi nombre. Dijo que quería garantizar mi comodidad hasta que pudiéramos oficializar todo. Me llenaba de regalos, me llevaba de viaje, me hacía promesas. Hizo una pausa antes de continuar. Hasta que, hace unos días, encontré un papel en el bolsillo de su pantalón. Un papel que decía, mi amor, que tengas un buen viaje. Te estaré esperando ansiosa por tu regreso. Con cariño, tu amada esposa. La expresión de Valeria finalmente se quebró. Sus ojos parpadearon rápido, como si hubiera recibido un golpe invisible. Y siempre escribo esas notas. Su voz salió baja, casi como si hablara consigo misma. Siempre las pongo en su bolsillo antes de sus viajes, como un gesto de cariño. Leticia no necesitó escuchar más para tener la certeza de que todo lo que había descubierto era real. Esa mujer frente a ella no era una hermana. Era la esposa. La verdadera esposa. Y, al igual que ella, había sido víctima de la misma farsa. El silencio en la sala era asfixiante. Valeria bajó la cabeza por un momento, respirando hondo. Sus dedos se entrelazaron sobre su regazo, como si intentara encontrar una forma de mantener el control sobre sí misma. Y él te dijo, su voz tembló un poco, pero enseguida se afirmó, que estaba resolviendo asuntos antes de vivir contigo. Sí. Valeria soltó una pequeña risa sin humor. Eso es lo mismo que me dice a mí. Que viaja por reuniones, por negociaciones. Levantó la mirada, mirando a Leticia de una manera diferente ahora. Como si, de alguna forma, viera en ella un reflejo propio. Entonces, ¿quieres decir que, mientras yo estaba aquí, cuidando la casa, administrando las cuentas, esperándolo regresar,
¿Él estaba contigo? Leticia asintió, sintiendo un gran peso en el pecho. Valeria respiró hondo nuevamente. Era evidente que cada información estaba encajando en su mente, formando un rompecabezas cruel. Todo tiene sentido. Los viajes repentinos, los horarios exactos para llamadas, las excusas, Valeria murmuró, más para sí misma. Leticia sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Esa mujer ya había escuchado suficiente por un día. Entonces, Valeria finalmente la miró. Gracias por haber venido. Leticia parpadeó, sorprendida. No esperaba que dijeras eso. La verdad duele, pero peor sería seguir viviendo esta mentira. ¿Quieres que me vaya? Preguntó Valeria con voz tranquila. Leticia vaciló, como si no supiera cuál era la respuesta correcta. No lo sé. Vine aquí porque necesitaba que lo supieras. Pero ahora que lo sabes, no tengo idea de qué hacer. Valeria miró la pared por algunos segundos y luego volvió los ojos a Leticia. Yo sí sé qué hacer. La firmeza en su voz hizo que Leticia levantara las cejas. ¿Quieres venganza? Valeria no necesitó pensarlo mucho. Quiero justicia. Las dos se miraron por un instante, y Leticia se dio cuenta de que esa mujer que, minutos atrás, parecía solo una esposa traicionada y devastada, ahora tenía una expresión completamente diferente. ¿Quieres ayudar? Preguntó Valeria, cruzándose de brazos. Quiero. Entonces quédate. Lo resolveremos juntas. Fue así como, esa misma noche, Valeria y Leticia comenzaron a planear lo que harían. Primero, necesitaban pruebas. No solo de las mentiras de Íñigo, sino de todo lo que había construido con el dinero que debía pertenecer a su familia. Leticia contó sobre la lujosa casa que él le alquilaba y sobre los innumerables regalos costosos que recibía. Todo pagado sin que ella tuviera que preocuparse por nada. Valeria escuchaba en silencio, pero anotaba todo en un cuaderno. Y él siempre me decía que no me preocupara por el dinero, continuó Leticia. Decía que quería cuidar de mí, que no necesitaba pensar en esas cosas. Ahora veo que, en realidad, solo quería evitar que descubriera que todo lo que él financiaba para mí era dinero que en verdad debería ser tuyo. Valeria respiró hondo. Se metió con la mujer equivocada. Leticia se dio cuenta de que ese momento no era solo de dolor para Valeria. Era un punto de inflexión. Ella no era una mujer sumisa que aceptaría esa traición y seguiría adelante. Quería actuar. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Al día siguiente, ambas fueron juntas a un bufete de abogados. Valeria conocía a un abogado competente, que había ayudado a su familia con algunos asuntos en el pasado. Cuando se sentaron frente a él, ella le contó todo. Desde el principio, sin ocultar nada. El abogado escuchó atentamente, sin interrumpirlas. Cuando terminaron, respiró hondo y entrelazó los dedos sobre la mesa. ¿Tienen pruebas? Leticia abrió su bolso y colocó sobre la mesa los documentos que había logrado reunir de la casa que Íñigo le alquilaba. Extractos bancarios, transferencias, fotos de regalos costosos. Valeria puso los registros financieros de su esposo, mostrando que parte de los bienes e inversiones estaban a nombre de Leticia. El abogado analizó todo con calma. Con esta información, podemos presentar una demanda. Valeria, como esposa legítima, tiene derecho a la división de bienes. Y Leticia, como alguien que ha sido perjudicada financieramente, también puede reclamar una compensación. Leticia intercambió una mirada con Valeria. ¿Podemos demandarlo? Y ganar, confirmó el abogado. Por un instante, Leticia sintió algo que no esperaba, alivio. Por primera vez desde que descubrió la verdad, tenía la certeza de que Íñigo no quedaría impune. Me encargaré de todo, garantizó el abogado. En cuanto regrese de su viaje, será notificado. Valeria asintió, satisfecha. Perfecto. Al salir de la oficina,
Leticia se detuvo un instante en la acera y soltó un largo suspiro. ¿Estás segura de esto? Valeria la miró con determinación. Íñigo destruyó nuestra confianza, jugó con nuestras vidas y creyó que podía seguir haciéndolo para siempre. Es hora de que aprenda que las cosas no funcionan así. El sonido de la puerta abriéndose de repente hizo que ambas se sobresaltaran en el sofá. Valeria y Leticia se miraron y, en cuestión de segundos, comprendieron lo que estaba pasando. Íñigo había llegado. Entró despreocupado, arrojó las llaves sobre la mesa de la entrada y se quitó el saco, como siempre hacía. Su rostro mostraba cansancio, pero un cansancio satisfecho, típico de alguien que vuelve a casa sin ninguna preocupación. Pero entonces miró hacia la sala. Su cuerpo se tensó al instante. Valeria estaba allí, de pie, mirándolo con una expresión indescifrable. Pero lo que realmente hizo que su sangre se helara fue ver a Leticia, sentada a su lado, con los brazos cruzados. ¿Qué está pasando aquí? Y preguntó, tragando saliva. Ninguna de las dos respondió de inmediato. El silencio en la sala estaba cargado de tensión, e Íñigo sintió que algo estaba muy, muy mal. Deberías sentarte, dijo finalmente Valeria. Su tono no era agresivo ni calmado. Era frío. Íñigo se humedeció los labios y soltó una risa nerviosa. Me estás asustando, mi amor. En ese momento, Leticia se levantó del sofá y la expresión de Íñigo cambió. ¿Qué haces aquí? Leticia cruzó los brazos, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Yo debería preguntarte lo mismo, ¿no crees? El corazón de Íñigo se aceleró. Miró a Valeria, luego a Leticia, tratando de encontrar una salida. ¿Puedo explicarlo? Sí. Valeria arqueó una ceja. Adelante. Te escucho. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El nerviosismo aumentaba con cada segundo, y sus manos empezaron a sudar. Leticia decidió acabar con su duda. Sé todo. Sé que nunca viviste con ninguna hermana. Sé que la casa que alquilaste para mí era financiada con el dinero de Valeria. Sé que todas esas promesas eran mentiras. Íñigo sintió un peso enorme sobre los hombros. Déjenme explicar, por favor, explicar qué. Valeria explotó, dando un paso adelante. Que mientras yo pasaba noches en vela, sola, creyendo que estabas de viaje por trabajo, en realidad estabas con otra mujer. Que mientras yo cuidaba esta casa, hacía planes para nuestro futuro, ¿tú estabas financiando una vida paralela? Nunca quise lastimarlas a las dos, pero lo hiciste, interrumpió Leticia. Y ahora vas a pagar por ello. La expresión de Íñigo se transformó en puro pánico. ¿Qué hicieron? Fuimos a la justicia, respondió Valeria con firmeza. ¿De verdad creías que ibas a salir impune después de todo esto? ¿Que me iba a quedar aquí sentada, esperando a que lo hicieras de nuevo? Se pasó las manos por el rostro, tratando de asimilarlo. No. Esto no puede estar pasando, sí puede, replicó Leticia. Y ya pasó. Íñigo miró a su alrededor, como si buscara alguna manera de revertir la situación. Como si pudiera encontrar una excusa, una justificación que hiciera que todo volviera a la normalidad. Pero no la había. Valeria sintió un sabor amargo en la boca. Ese era el hombre que tanto había admirado. El hombre por el que luchó, al que cuidó y en quien confió. Y ahora estaba ahí, sin la menor dignidad, reducido a un traidor acorralado. Esta noche no dormirás aquí, anunció. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué? Toma tus cosas y vete. Soltó una risa seca, incrédulo. Valeria. Soy tu esposo. ¿Qué esposo? Repitió ella, sintiendo como la rabia le quemaba el pecho. Dejaste de ser mi esposo en el momento en que decidiste compartir tu vida con otra persona. Leticia se acercó, cruzando los brazos. Nos engañaste por mucho tiempo, Íñigo. Pero se acabó.
Ahora solo quedas tú y las consecuencias de lo que hiciste. Él las miró a ambas, el rostro pálido. No tengo a dónde ir. Valeria señaló la puerta. Ya no es mi problema. Un pesado silencio se adueñó del ambiente. Íñigo miró alrededor, como si aún no pudiera creer que todo aquello era real. Pero lo era. Muy real. Soltó un largo suspiro, sin salida. Tomó la maleta que aún estaba en el suelo, recién llegada del viaje. Y, sin decir una palabra más, caminó hasta la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez hacia Valeria. Perdóname. Ella no dijo nada. Simplemente sostuvo su mirada por un segundo antes de apartar el rostro, como si él ya no significara nada. Meses pasaron desde la noche en que Íñigo salió de aquella casa sin mirar atrás. Valeria y Leticia siguieron firmes con la demanda. El abogado trabajó rápido, reuniendo todas las pruebas necesarias para asegurarse de que Íñigo pagara por cada mentira que contó. Y, como era de esperarse, se hizo justicia. El fallo salió a su favor. Valeria conquistó su parte de los bienes, incluyendo la casa en la que vivía, dinero e inversiones que Íñigo intentó esconder. Leticia, por todo lo que sufrió y por lo que él gastó para mantener la farsa, también recibió una compensación financiera significativa. Al final, él lo perdió todo. Sin casa, sin estabilidad y sin la confianza de nadie, Íñigo se encontró solo. Intentó apelar, suplicó por una nueva oportunidad, pero ya no había espacio para sus palabras. El hombre que tanto se enorgullecía de ser admirado ahora no era más que una sombra de lo que una vez fue. Mientras tanto, Valeria y Leticia, antes dos extrañas unidas por la traición de un hombre, se hicieron amigas. Lo que comenzó como un encuentro devastador terminó siendo un nuevo comienzo para ambas. Si alguien me hubiera dicho que algún día estaría aquí, sentada contigo, tomando café y riéndome de todo esto, jamás lo habría creído, dijo Leticia, una tarde, mientras conversaban tranquilamente. Valeria sonrió, sintiendo un alivio que no experimentaba desde hacía meses. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos lecciones. Pero al menos, esta vez, fuimos nosotras quienes salimos ganando. Leticia levantó la taza en un gesto simbólico. Por él. Que aprenda a no volver a jugar con mujeres inteligentes.